siempre. Estas galletas están buenísimas. Y tanto, yo ya me he comido 3. Gracias. Bueno, gracias por venir. Necesitaba hablar con vosotras de mi hija. Es que estoy muy preocupada. La encuentro muy cambiada. No me escucha cuando le hablo, está muy desconcertada. La encuentro tan distinta. Yo le he notado un cambio en su forma de vestir. Ahora la veo más como con ropa de marca. Y eso que a ella nunca le ha importado. ¿Qué puedo hacer? Este corto quiere mostrar un poco lo que pensamos de nosotros mismos, en una especie de reflexión en voz alta. Pensamos que últimamente la sociedad va encaminada a una apatía general, donde las sensaciones cada vez están más ausentes. Tenemos una sociedad más fría, más impersonal, que se parece bastante a una película de ciencia ficción. Y soy una de las pocas que aguantan el impulso usurpador de los extraterrestres. Me ha costado mucho introducirme en el personaje porque es bastante complejo. Ella sabe que está pasando cosas increíbles, y además sabe por qué, pero por otra parte no se lo quiere creer. Desde que vinieron esas chicas, todo ha cambiado. Ya no son las amigas que yo conocía. Sí, nunca nadie se había comportado así en este pueblo. Es como si una fuerza sobrenatural nos invadiese y nos obligase a hacer cosas extrañas. Mira esto. Un CD de Blue. ¿Y? Pues que ella siempre ha dicho que es un grupo aburrido y ridículo, porque ahora lo tiene. ¿Alba? No supondrás que hay. Bien, aplicamos. Pero, ¿y yo? ¡Alba! Mi personaje es el que más lucha contra los usurpadores. No quiere que su infancia y su vida se acaben de golpe. Y piensa que sí que se puede luchar. Intenta convencer a sus amigas. El progreso es positivo, pero ¿no es verdad que cada vez tenemos menos iniciativa? A veces actuamos inconscientemente sin saber por qué. Pensamos que nuestra sociedad ha llegado a un punto de individualismo bastante llamativo. No es Rebeca, estoy segura. Por favor, me tenéis que ayudar. Es como si no tuvieran sentimientos. Como si todo les diese igual. Son todos como una misma persona. Pero está pasando igual que una película que vi la semana pasada, la de la dimensión de los cuerpos. No, la de ladrones de cuerpos. ¿Pero qué dices? Tú ves demasiada película de ciencia ficción, ¿eh? Sí, hombre, que está pasando lo mismo que en esa película. ¿Qué haces aquí? Mira la tele, ¿sabes? ¿Qué dices? Ven, ven y mírala. No quiero, iros de aquí. No podrás resistirte para siempre. Me ha tocado ser la mala de la película. Soy la que trae una nueva forma de vida. Ya no hace falta pensar, ni tener remordimientos, ni mala conciencia. Solamente hay que vivir sin preocuparte de nada. No está mal, ¿no creéis? Da Chavo Produccions presenta una coproducción con Ona Pedrereta en
un film que te hará cambiar la forma de ver las cosas. Se están apoderando de nosotros. Ya lo han hecho con mis amigas. ¿No os dais cuenta? Pero es así. Y ahora van a por vosotros. Ahora bien, tenéis que ir con cuidado. No se sabe nunca quién puede estar aconsejando. No os defraudáis.